Buenas noches, bienvenidos una vez más a su ministerio de acción positiva. Queridos hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros de nuevo para tener un estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener un estudio interesante titulado El plan de Dios, su mejor regalo, ¿verdad? Entonces vamos a tener a nuestro hermano Baldo que vayan a hacer la oración de apertura y vamos a poner en actitud de oración. Primo Baldo, por favor. Señor Jesús, te damos la gracia nuevamente por estar presente en este estudio. Bendice cada una de las personas que están presentes. Y el que no lo está, también bendícelo, Señor Jesús. Danos la dirección, danos la fortaleza para seguir adelante, Señor. Danos el entendimiento para aceptar tu palabra y aprender de ella, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Amén. Entonces, ustedes van a ver, ustedes saben, bueno, que hemos hablado siempre de, de que Dios nos ha dado libre albedrío, ¿verdad? Entonces, Buenas noches. buenas Buenas noches, noches, primo, buenas noches. primo. Perdone la tardanza. Ok, bendiciones, primo. Bueno, Él no quiere, el primo no quiere participar, vamos a dejarlo así, mientras tanto. sí, tranquilo. Sí, sí, vamos a dejarlo ahí, mientras tanto. Primo, Hey, ¿cómo está usted? bien. Bendiciones, bendiciones, primo. Entonces, hoy vamos a tener un estudio titulado El plan de Dios, su mejor regalo para nosotros, ¿verdad? Entonces, le estaba comentando que Dios nos ha dado libre albedrío. Entonces, yo quería preguntarle a alguno de ustedes y levante su mano si puede darme una respuesta. ¿De dónde viene eso del libre albedrío? ¿Cuándo comenzó eso? A ver si alguien puede decirme algo de eso. Si no, lo vamos a ver durante el estudio, pero quiero ver si ustedes, alguien sabe eso. Dígame, primo. El libre albedrío vino después del pecado de Adán y Eva. Muy correcto, primo. Yo Muy quiero bien, exacto. Oyó. decirle algo, Ah, está bueno, está Sí. bueno. Entonces, eso es, vamos a ver eso. hermano. Ya. Bueno, ustedes saben que hay una pregunta que yo creo que todos los cristianos se lo han hecho. Como nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, conoce todo de nosotros, desde antes de ser engendrado hasta después de estar en la tumba descansando. Cuando el Padre creó a Adán y a Eva, ustedes saben que le dio el libre albedrío. ¿Por qué conjuntamente con ellos? Porque si el Padre hubiese dicho, un ejemplo, recuerden que él le dijo a Adán y Eva, le dio facultad para manejar todo lo que había en el Edén, pero que no debían comer de un árbol de la ciencia y de la vida. Entonces, él sabía que ellos podían desobedecer y dirá a la gente, ¿y por qué no lo hizo? Porque ahí el Padre le concedió a ellos el libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo, de hacer la voluntad de Dios o hacer lo contrario. Amén, amén. Sí, Amén. vamos a ver eso. Entonces, bueno, Hermano, vemos que en Génesis 1 la Biblia nos presenta el relato de la creación de la tierra, el cielo y el mar, así como todas las plantas y seres vivientes. Durante los primeros 6 días de la creación, Dios llenó de vida a nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Lo ordenó y lo iluminó por la palabra de su boca. Animales de todas especies, plantas extraordinarias llenaron el planeta al mandato del Creador. Y el orden, así como la gloria de Dios, dieron el toque de perfección y llenaron de luz la obra de nuestro Padre Celestial. Entonces, la Sagrada Escritura nos presenta el proceso mediante el cual fue creado el ser humano. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida, convirtiéndolo así en alma viviente. ¿Quién tienes? Génesis 2:7. hermano Rafael, si Ya, me permite. sí. Sí, el libre albedrío, en verdad, como demuestra la Biblia, no empezó aquí en la tierra, empezó en el cielo. Si nos vamos a lo que dice la Santa Biblia, Ajá. vemos que Satanás
se sublevó contra su padre, contra su creador. Eso Ajá, indica que hasta los ángeles tienen libre albedrío porque ellos, ellos podían escoger seguir a Dios o no. Satanás escogió no seguir a Dios. No ok. solamente eso, Satanás y 33% de todos los ángeles en el cielo decidieron no seguir a su creador. Se Entonces, en verdad, revelaron. de acuerdo a la palabra de Dios, hasta los ángeles, Dios le dio libre albedrío porque ellos escogieron sublevarse. Y dice la Biblia que hubo una guerra en el cielo. Entonces, solo una persona que tiene la libertad de escoger, de sublevarse contra su padre, su creador, eso demuestra que hasta los ángeles tienen libre albedrío. Y una tercera Amén. parte de todos los ángeles siguieron a Satanás. Satanás. Eso quiere decir que Dios pudo matarlos a ellos si ellos, si él quería ahí mismo, pero todavía hasta los ángeles tienen el libre albedrío de sublevarse en contra de su creador, de acuerdo a lo que nos demuestra la Biblia, lo que pasó en el cielo. Gracias. Amén, amén. Entonces, algunos dirían, bueno, pero ¿por qué comenzar a estudiar esto de repente? Bueno, nosotros tenemos que armarnos de la armadura de Dios para contrarrestar al enemigo, Satanás, que como dijo René, quien se reveló y está suelto aquí, él es que anda haciendo desastres aquí en la tierra y siempre nos está desafiando a nosotros y trata de derribarnos. Entonces vamos a continuar, vamos a ver a comadre Marisa, Génesis 2:7, por favor. Amén. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Amén, amén. Bueno, tú ves. Entonces recuérdense que nosotros venimos del polvo y al polvo ¿qué? Volveremos cuando Así morimos es. aquí. Entonces, por eso que es muy importante que nosotros entendamos que por eso que morir en Cristo, ¿no? Es sumamente importante, ¿verdad? Porque primeramente Dios quiere que todos seamos salvos, ¿verdad? ¿Por qué te dirían, pero por qué Dios tiene tanta paciencia con la gente? Por eso, porque lo dice en primera no, no me acuerdo la cita, pero donde Dios expresa que, que Él quiere que todos seamos salvos, ¿verdad? No importa lo que usted haya hecho, Dios quiere que usted se arrepienta, ¿verdad? Que vuelva a someterse a ese mandato del Señor, ¿verdad? Entonces dice que el hombre fue llamado Adán, que significa humanidad. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza en el sexto día. Génesis 1:26. Entonces, el hermano Baldo, por favor. Génesis del 1:26. Sí, dígame. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Sí. Amén. Déjame Amén. preguntarle algo a nuestro hermano René o alguien que esté dispuesto, o la comadre Marisa, que diga, ¿qué quiere decir que Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios? ¿Usted qué Bueno, decía? hermano, es que muchas de las cosas que tiene lo tenemos nosotros. Vemos que Dios en la Biblia se enfada, nosotros nos enfadamos. Ok, Vemos que Dios, muchas de las cosas que nosotros experimentamos, la implementa Dios, pero Él no creó a su imagen para que seamos santos como Él. sí, Entonces, como vemos con Adán y Eva, cuando primó el primer hombre, es lo que ellos iban a vivir para siempre. Pero ¿qué pasa? Él le dio libre albedrío a los ángeles y también a Adán, el primer hombre que creó, y él escogió pecar. Y la mujer que Dios le dio a él también escogió pecar. Él ok, decidió seguir a su mujer en vez de a Dios. Y los dos escogieron comer del fruto prohibido. Por eso ellos supieron del bien y el mal. Pero Dios no creó santo. Entonces la santidad
la perdemos, como nuestra Biblia, cuando desobedecemos a Dios, como le pasó a Adán, que estaba supuesto a vivir para siempre. Pero por esa Amén, decisión que él amén. hizo, entonces ahora nosotros tenemos que, como quien dice, trabajar un poquito y vino Jesucristo para poder coger esa vida eterna que Adán perdió. Como dice por un hombre vino el pecado y por otro vino la salvación. Y déjame preguntarle a la hermana Marisa. Hermana Marisa, ¿cree usted que porque Dios nos creó a su semejanza, es que a Él le interesa que nosotros seamos salvos? ¿Qué usted piensa de eso, hermana Marisa? Claro, compadre, que a él le interesa que nosotros seamos salvos, porque si él no creó a imagen y semejanza de él, lo único que la desobediencia no nos dejan alcanzar la santidad de Dios. Estamos luchando por ella, claro está, pero nos da trabajo llegar ahí. Sí, sí, entonces yo quiero leerle esa cita que está en Primera de Timoteo 2, eh, 2, vamos a leerle del 2, vamos a leerle del 3 y el 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios desde el principio, ¿verdad? De nuestra creación, ha tenido un plan perfecto, ¿verdad? Un plan perfecto para nosotros. Y aún Ujú. nosotros cometemos barbaridades, ¿verdad? Que enojan al Señor. Dios es paciente, ¿verdad? Hemos visto, ¿cuántas veces hemos visto en Ezequiel, ¿verdad? Que el Señor siempre, a lo último, siempre espera que usted se rinda, que usted venga a los pies del Señor, que se arrepienta de los malos que usted ha hecho para que seamos algo, porque el Señor desde el principio tenía ese plan de tener benevolencia con nosotros, ser paciente con nosotros, y para que entendamos que sí, que el Señor quiere que nosotros seamos salvos. ¿Usted quiere agregar algo, hermana Marisol? Nada de lo que hacemos nosotros nos va a hacer salvo. Lo único que tenemos es que aceptar a Dios, a Cristo como nuestro Salvador. Y ya la fe que podamos poner nos va a ayudar a hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero hay que estar claro, nada de lo que el hombre hace lo hace salvo. Si no nos hace salvo, la fe de Jesús en La nosotros. gracia de Dios, ya. Porque por gracia fuimos salvos. Sí. ¿Qué significa eso? Eso mismo, que es un don gratuito, la gracia que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Porque así como dice la escritura, por un hombre se perdió la santidad y la vida eterna, y por otro llegó el Adán original, que fue Adán, y su desobediencia, y Eva, que se perdiera esa vida eterna, pero Dios en su benevolencia tan profunda nos concedió que su único hijo viniera aquí, se humanizara, sufriera los dolores que sufrimos nosotros y que se derramara su sangre inocente para que el plan de la redención se pudiera llevar a cabo. Amén, amén. Entonces, hoy yo estaba teniendo una conversación con mi hermana y estamos hablando de este año que ha sido difícil para la familia, eh, con la pérdida del pastor, ha sido algo muy difícil para nosotros. Eh, pero Dios nos dice en Juan 16:33, ¿verdad? Que dice que en mí tú, tendrás salvación, ¿verdad? Que Amén. tendrá vida eterna. Amén. Pero Él nos dice que nosotros no vamos a tener pruebas y tribulaciones, que vamos a tener pruebas y tribulaciones en esta tierra, pero Él dice que ha conquistado ¿qué? El mundo. Es decir, La Él nos da un muerte. ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros, cuando llegan estos problemas en nuestra vida, podamos estar fuertes y mantenernos firmes, porque si no, es bien difícil mantenerse, señores, especialmente este, este, este- esta situación que hemos tenido nosotros nos ha tambaleado a nosotros mucho, ¿verdad? Y hemos sufrido mucho, hemos llorado mucho. A veces yo estoy con la hermana y comenzamos una conversación y terminamos llorando, ¿verdad? Sí.
porque es algo doloroso. Pero gracias al Señor que Él tiene una misericordia con nosotros y tiene un plan perfecto para nosotros. Entonces, por eso es que eh, para mí es importante que nosotros entendamos este estudio del plan de Dios, ¿verdad? Que es el mejor regalo que nos puede dar. Entonces, en Génesis 1:26, entonces, en este texto señala que Eva, la madre de todos nosotros, ¿verdad? Porque ahí comenzó la creación, fue creada por Dios de una costilla de Adán mientras éste dormía. Vamos a ver Génesis 2:21 hasta el 24, que creo que lo tiene el hermano René. René. Lea hasta el 25, hermano René, por favor. El 25, sí. Sí, sí, gracias. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su madre, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se Y harán será una una sola sola carne. carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Bueno, aquí vemos claramente que ahí comienza el principio, ¿verdad?, de la humanidad. Es decir, nosotros todos somos descendientes de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, hermano René, ¿considera usted que la figura de Adán lo podemos asumir como un Cristo? Dígame. Pues claro que sí, porque él nació perfecto y sin pecado. Ok. Cuando él nació, hasta que él pecó, era tan tal que nadie puede hablar con Dios. Y dice la Biblia en Génesis que que Adán hablaba con Dios de tú a tú. Sí, Es decir, que la santidad era 100%, porque nosotros, este cuerpo, ya no puede caminar con Dios porque caímos, porque por Adán, antes de pecar, hablaba con Dios y andaba de tú a tú caminando. Oh, ¿cómo está la cosa, Adán? ¿Por qué? Porque él estaba 100% santo. Entonces, sí, porque era perfecto como Jesucristo antes de pecar. Jesucristo era perfecto. Él no tenía pecado. Es tan tal que estaban desnudos y no se avergonzaban porque no había morbosidad ni cosa. Es decir, el hacer el amor iba a ser algo natural, y no había pecado y no iba a saber uno que era pecado porque no teníamos el pecado dentro. Pero él cuando era santo, así como Jesucristo, después que pecó eso. Además, esto aquí se instituye el matrimonio. Si ustedes ven, estos versículos nos dicen la institución del matrimonio, aquí se instituye. Y sí. dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la institución también del matrimonio en la Biblia. Amén, amén. Entonces Amén. vamos a tener que, a ver qué nos, vamos a poner atención, qué dice Romanos 5:14, que lo tiene la hermana Marisol. Hermana Marisol. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, ahí nos dice claro que es lo que dice que es lo que dice, hermana, lea la última línea que dice. Dice, eh, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de ¿Y venir. quién era que había de venir? Es Jesús, Entonces, el Cristo. entonces él era el primer prototipo de Jesús, ¿verdad? Y Correcto. como mencionó nuestro hermano René, era perfecto, ¿verdad? Antes de él desobedecer los mandatos de Desobedecer. Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que ahí, como dice René, ya existía, como dice él, que el libre albedrío, porque Satanás se rebeló en los cielos y 33% de los ángeles se fueron con Satanás, ¿verdad? Entonces, ya ahí comienza. Entonces vamos a seguir viendo y quiero que ustedes entiendan esto porque
esto es muy importante, ¿verdad? Porque usted sabe que de esta pareja vino la existencia de toda la raza humana, ¿verdad? Vamos a ver a Hechos 17, 26. Hechos 17:26. Me ¿Lo toca tiene a mí, usted, hermano. hermano? Yo creo que lo tiene el Sí, hermano René. sí, yo lo tengo. Hechos 26. 17:26. Sí, Sí, hermano. Y sí, léalo, por dice, y favor. lee de esta manera. Yo voy a leer en inglés. Y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de las estaciones y las fronteras de sus lugares de residencia. Amén, hermano. Usted quiere explicar un poquito de eso, ¿verdad? Haga mejor. Sí, que no dice aquí que de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres. Es decir, Amén. que de Adán y Eva venimos todos. Y Amén, así como es. dice, y les ha prefijado el orden de las estaciones y la frontera, es decir, todas las cosas que Dios ha hecho, las estaciones. Y es cantar, hermano, que usted ve que los leones son feroces y los Sí, elefantes, y dice la Biblia que Dios controla eso, nosotros controlamos eso, podemos controlar esos animales feroces como el león, los tigres, también los elefantes. Es decir, que la Biblia es un libro perfecto porque demuestra que nosotros los hombres no hemos ideado cómo controlar los animales feroces como los leones, los tigres, a un elefante lo entrenamos y nos obedece. Es decir, que la Biblia es perfecta y demuestra que sí, que es verdadera, porque nosotros podemos controlar animales feroces y tenemos y inventamos tantas cosas que ahora hemos desarrollado la capacidad de destruirnos nosotros mismos con todas esas sí. bombas nucleares que hemos construido. Entonces, como dice el hermano René, eh, ahí comenzó todo, cuando la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Porque recuérdense que Adán era perfecto, fue una creación perfecta y un prototipo perfecto de Jesucristo, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces ahora qué pasa, que Dios colocó dos árboles únicos en el centro del huerto, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal que habló nuestra hermana Marisol. Vamos a ver lo que nos dice Génesis 2:9, hermana Maritza. Dice Génesis 2:9. Sí, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. amén, amén. Entonces, mientras comer del fruto del árbol de la vida les añadía años de existencia, ¿verdad? Entonces Dios le dijo, bueno, tú debes comer de este árbol, ¿verdad? ¿Del árbol de qué? De la Sí. ciencia. ¿Del bien y qué? Y Y de el la mal. Porque ¿qué entra ahí? Eh, Primo Valdo, ¿qué comienza ahí? Ahí comienza una cosa muy importante en nuestra vida, ¿verdad? Cuando Adán y Eva deciden tocar el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué le sucedió a las generaciones humanas? ¿Qué comenzó ahí? ¿Qué entró? Empezó a entrar en pecado, Ajá. la Amén, amén. ¿Y maldad, el qué trae el pecado. pecado? ¿Qué trae el pecado? ¿Qué nos pasa a nosotros El con el pecado pecado? trae la muerte. Amén, amén. Entonces ya ustedes ven cómo vienen esos principios ahí que van agregando, ¿verdad? Entonces, nosotros que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Eh, de eso, ¿verdad? Nosotros, Dios nos ha dado libre albedrío, pero no todo es provechoso para nosotros, ¿verdad? De nosotros debemos atenernos de ciertas cosas, ¿verdad? Así mismo, porque nosotros podemos cometer esos mismos errores cometió Adán y Eva y que nos ha traído el problema de qué? De la muerte, ¿verdad? Como dice, porque vino el pecado. El libre albedrío Dios nos lo ha dado. Entonces, Yo quiero sí, hermana, agregar, yo sí, quiero agregar sí, algo. sí.
Ese tema es muy profundo porque además de que la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, trajo consigo, como dice el hermano Baldo, el pecado y con él la muerte. Eh, Eva pecó no porque fue inocente, porque si no, ella, imagínese usted ha escuchado una serpiente hablando alguna vez. No. Entonces, ¿qué hizo ella? Que la serpiente vino y empezó a hablarle. Ella era una mujer que, imagínate, la hizo Dios perfecta. Entonces ella empezó a hablarle y Satanás seguro le dijo, no, no, eso es mentira, Eva. Tú sabes que si tú comes de ese árbol, tú vas a ser como Dios. Y entró el egoísmo natural de nosotros los seres humanos, donde ella dijo, oh, pero lo que Dios no quiere es que yo sea como Él. Entiende que no es simpleza de que de un árbol. Entonces comió del árbol esperando ser como Dios. Porque el pecado de Eva fue mucho mayor que el pecado de Adán. ¿Por qué? Ajá. Porque Eva lo hizo con adrede. Eva se paró a escuchar la serpiente, después tomó del árbol, comió de él, pero va donde su marido y lo induce a pecar. El pecado de Adán fue por amor. Como Adán ya sabía que su esposa se había perdido por la desobediencia, por el amor que él tenía hacia su esposa, decidió acompañarla en ese camino de oscuridad. Pero lo de Eva fue mucho mayor. Entonces, ese es un tema muy profundo donde Eva pretendía ser como Dios. Yeah. Entonces, hermana, pues, si Dios sabía que ellos iban a faltar, que iban a pecar, entonces, ¿por qué Dios le ha puesto eso? Mira aquí está ahí Anita. Bueno, Buenas porque Herma- noches. nuestro Dios, ¿por qué Dios permitió eso? Porque recuerden que la misericordia de Dios es grande y su amor infinito. El amor de Dios no se acaba y la misericordia es muy grande. Entonces, aún él pudiera saber cómo pasó como Satanás, cómo lo hizo. Ese lucero de la mañana era perfecto, era hermoso, reinaba con el Padre Celestial, pero Era entró, santo, eh, sí. era santo en contradicción porque él quería el lugar de Jesucristo, Ajá. porque de ahí vino la problemática. Entonces, si Sí. ustedes sí ven, a Eva quiere seguir el mismo camino de ser igual que Dios. ¿Y por Ujú. qué si el Padre conocía eso? Bueno, porque no tenemos un padre dictador como quiere mucha gente que no son creyentes decir que tenemos un Dios castigador. Eso es mentira. Tenemos un Dios de amor, de Misericordia. misericordia y de perdón. Dios nos perdona porque todos los días estamos pecando. Por eso el ministerio de la justificación diariamente se lleva a cabo para que podamos ser salvos. Pero hermana, después, vamos a, porque hemos visto, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, ¿verdad? Que cuando Israel fue desobediente, Dios lo castigó. Bueno, en el de Israel, Ah, en el de lo, Ezequiel, lo pusieron en de el cara. de Josué, recuerden que por culpa de la desobediencia del pueblo de Israel, cuando fue sacado el pueblo liberado de que se hizo el éxodo, por la desobediencia de ese pueblo bendecido y escogido por nuestro Padre Celestial, no pudo Moisés, que fue el líder más grande de la humanidad, entrar a la tierra prometida. Ujú. Porque fue que, si ustedes se dan cuenta, el Moisés, que es especie de un Jesús, Sí, cargó con todos esos pecados de ese pueblo y iba a cada momento cuando la ira del Señor estaba subiendo. Él iba e intercedía por el pueblo. Pero ¿qué pasó? Que por los pecados de ese pueblo, por la desobediencia, por la idolatría que tuvieron, no le permitió Dios entrar a Moisés a la tierra prometida. Cuando él la vio, ¿qué le dijo el Padre? Él, como hablaba cara a cara con él, le dijo, bueno, Moisés, ya yo te voy a poner a descansar. amén, amén, Sí, amén. y hermano Rafael, Sí, sí, pero específicamente
Moisés no entró a la tierra prometida porque él pecó y desobedeció. Dios le dijo a él, dile a esa roca que se haga agua. Agua. No, él le La dio, fue, golpeó. ¡boom! La golpeó, pero Dios Pero le dio eso una no, orden. René, pero no solamente eso, él desobedeció, pero también la adoración de ese pueblo a dioses falsos, la maldad del pueblo, todo eso, conllevó también a que Sí, hermana, nuestro pero hijo, la Biblia dice, demuestra que es porque él desobedeció a porque Dios, por recuerden eso. que todo en la Biblia Específicamente, no se la puede Biblia, escribir. Sí, sí, sí. exacto, pero Bueno, específicamente fue que él desobedeció y no dijo, no hizo lo que Dios le ordenó que hiciera, por eso que no pudo entrar a bueno, la, bueno. a la En, tierra prometida. en un contexto, para cambiar un poquito el tema, sí hay consecuencias, señores, con el pecado. No creamos por un Claro que sí. momento que no va a haber consecuencias, señores. Hemos visto aquí que por la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Entró el pecado y ¿qué entró? La muerte. Lo mismo aplica hoy en día, ¿verdad? Si nosotros no desobedecemos los mandatos de Dios y actuamos mal, va a haber consecuencias, ¿verdad? Exacto. Podemos morir, va a haber sufrimiento, ¿verdad? Va a haber pruebas y tribulaciones, pero Dios estará ahí si tú tratas de hacer las cosas correctamente. Vamos a continuar con la lectura de las Escrituras. Yo creo que ahora nos toca Génesis 3:22, que es el hermano Baldo, ¿verdad? Hermano Baldo, Prima, primo, sí, estamos aquí. Génesis 3:22, por favor. Ok. Vamos a Génesis, ponerle atención Génesis a esto. 3:22. Sí, Y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, ok. conocedor, conocedor del bien y del mal. Ujú. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. 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 Bueno, ellos tenían que prohibido comer de qué? Del árbol Del árbol de la vida. de la ciencia, del bien y del mal. ¿Bajo pena de qué? De morir. Porque cuando fueron desobedientes a las órdenes del Señor, entonces, y tomaron hacer esta decisión, quiere decir que quedan eternamente ¿qué? Separados de Dios, ¿verdad? Destituido. Destituidos, porque eran perfectos. Pero ese simple hecho de ellos tomar, ¿verdad? Y tocar y comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, trajo esta consecuencia para toda la humanidad. Y nos sabe que nosotros todos descendemos de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, es importante que ahí vemos que esto es parte del libre albedrío que el Señor nos da. Es decir, todo no nos conviene a nosotros practicarlo porque uno se siente bien y eso. No, no, señores, usted siempre tiene que inclinar su corazón hacia el Señor y buscar siempre la guía de quién, de Dios, para que el Señor nos siga bendiciendo. Entonces, yo creo que la hermana Marisol, ¿verdad? Ujú. Es que tiene Génesis 2 del 15 al 17, hermana. Léanos, por favor. Ok. Pongan atención. El 15 a 17. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Después dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Hasta cuál? Hasta 17. Yo leí hasta el 18. Pues está bien, pues está muy bien. Entonces, bueno, tuve ahí ¿qué ha pasado aquí? El árbol se convirtió en una prueba de qué? De amor y confianza en Dios. Como Dios creó a Adán y Eva con libre albedrío por medio de la prueba de esto, ¿verdad? Entonces, ellos escogieron desobedecer. Es decir, la obediencia a Dios, ¿qué es? Vivir vida eterna, ¿verdad? ¿Y qué es la Sí. desobediencia? Morir y perder ¿qué? La vida eterna, perder nuestra vida, ¿no? Que eso es nuestro objetivo
para nosotros como cristianos. Bueno, tengo tres escrituras más aquí que las voy a asignar para que hermana Maritza, vamos a leer Diga, a hermana Maritza a Romanos 5:12, ¿verdad? Para la mañana esa. Hermano Baldo, usted va a buscar Romanos 3:23 y el hermano René va a buscar Romanos 5 del 15 al 18 y lo van a leer cuando yo le diga que lo lean, ¿verdad? Entonces, para que sigamos entendiendo este tema. Es un tema bien extenso, ¿verdad? Entonces, para los que llegaron un poquito tarde, dice que estamos estudiando el plan de Dios, que es su mayor regalo para nosotros, ¿verdad? Entonces, en Génesis 3 leemos que decidieron desobedecer. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Vamos a ver. Hermana Marisa, por favor. dice así, Ponga. por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron. Bueno, esto aquí está muy claro, nos está señalando que toda la humanidad se vio afectada por el pecado de ¿quién? De Adán, ¿verdad? La muerte pasó a todos desde el mismo momento de que nacemos, ¿verdad? Porque Adán falló, él le falló a Dios y nos falló a nosotros, ¿verdad? Pero el plan de Dios es perfecto. Entonces nosotros tenemos que siempre confiar en los planes del Señor, porque el Señor sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Él sabía que el hombre es débil, ¿verdad? Que la carne es débil y siempre vamos a escoger de desviarnos, aún van a haber consecuencias funestas. Vamos a poner, por ejemplo, ¿verdad? Cuando una persona decide tener relaciones fuera de su matrimonio, cuando una persona, por ejemplo, se emborracha y se monta en un carro, ¿verdad? Y puede tener consecuencias bien funestas, ¿verdad? Que puede perder hasta la vida. Hay mucha gente que pelean porque están haciendo cosas indebidas, matrimonios se disolven porque una persona una parte del matrimonio escogió hacer algo indebido para decirle algo, ¿verdad? Y a veces usando nuestra cuerdas vocales para decir cosas que hieren a los demás, pueden traer consecuencias funestas. Mucha gente levanta calumnias sin tener alguna prueba. Entonces, todo eso es malo. Al Señor no le gusta eso que te ande mintiendo por ahí ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, dice que ¿cuántas leyes dejó el Señor? Dice como 633 leyes, ¿no? Es imposible eh, para nosotros satisfacer todas esas leyes, ¿verdad? Por eso fue que Dios tuvo que sacrificar a su único hijo para que nosotros pudiéramos ser merecedores de la salvación, pero a través de qué? De su misericordia, ¿verdad? Es decir, no porque nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, nosotros cada día más tenemos que ajustarnos, enfocarnos y aprender y descifrar. Entonces, ese es el objetivo que yo quiero, ¿verdad? Aunque estemos estudiando el libro de Ezequiel, de vez en cuando yo voy a tomar un tiempecito para que nosotros descifrar las escrituras, ¿verdad? Para que tengamos un mejor entendimiento, ¿verdad? De lo que es el plan de Dios con nosotros. Entonces, para continuar, vamos a tener, pongan atención, el hermano Baldo, eh, vas a leernos entonces Romanos 3:23, hermano Baldo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Amén. Wow, wow. Entonces, la frase, por cuanto todos pecaron, para señalar
a toda la humanidad que ha sido destituida de la gloria de Dios. Y mire, eso entró por Adán y Eva, entonces nos condenaron a nosotros a vivir de esta manera, de que vamos a tener que siempre tratar de evitar, de desviarnos de los mandatos del Señor para que no tengamos consecuencias funestas. Entonces, ¿cuál es la peor consecuencia que nos puede pasar a nosotros como cristianos? ¿Qué es? ¿Perder qué? La vida La eterna. vida Sí, la eterna. salvación eterna, porque eso es eso es lo más importante, ¿verdad? Por eso que nosotros tratamos de entender las escrituras, tenemos que digerirla, ¿verdad? Y descifrarla y entenderla, explicarla y compartirla con los demás. Y hay, pues bueno, ustedes saben que tenemos que orar, estudiar las escrituras y dar testimonio y compartir el evangelio, porque el método de Cristo era ese aquí en la tierra, porque él no dejó el método perfecto, que era él conocía a la persona, se amistaba con ella, conocía sus necesidades, se las suplía, le hablaba del evangelio y después le decía, sígueme. Entonces, es tratar de tener una santidad todos los días, un poquito más, orar, estudiar las escrituras, vivir un testimonio, porque de nada sirve decir que somos seguidores de Dios y de Cristo Jesús y entonces el testimonio de nosotros sea un testimonio negativo, porque nosotros como cristianos tenemos muchas personas que están pendientes de los actos que nosotros desarrollamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, si practicamos la piedad, si no lo hacemos, si decimos palabras descompuestas, todo eso. Entonces, hablar del evangelio. Por eso es importante conocer las escrituras, cada día leer un poco, escudriñarla y tratar de hacerla nuestra y cumplir con los mandatos. Pues, si el que quiere la salvación y vida eterna, que lea la palabra de Dios y cumpla los mandatos que ahí dice. Amén, amén. Eso es todo. Nosotros debemos esforzarnos siempre por ser ejemplo delante de los demás, no solamente en público, pero también en privado, porque eh, eh, una cosa de las más destructoras que yo considero, ¿verdad?, en la comunidad cristiana es la lengua humana. Es decir, cuántas personas, las personas desacreditan y usted le pregunta a ellos, ¿usted tiene alguna evidencia de lo que usted está diciendo? Oh, no, yo lo oí por allí o por aquí, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser medidos, debemos ser cautelosos de que, y siempre obrar en qué, en lo que nos dice la primera de Juan 4:8, ¿verdad? Que Dios es amor y nosotros debemos amar a los demás, pero en toda la extensión de la palabra. Entonces nosotros debemos ser personas cristianas, ser ejemplos en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si Dios dice que amemos a Dios primeramente y después al prójimo como a nosotros mismos, Dios nos está diciendo que nosotros, como cristianos, debemos ayudar al más necesitado, si usted puede, ¿verdad? Así es. Yo sé que el primo, por ejemplo, el primo Esteban ayuda a mucha gente, ¿verdad? Yo le dije, habíamos tenido una conversación los otros días, yo le dije, primo, Dios lo va a premiar por eso, ¿verdad? Aunque uno no haga las cosas para recibir nada a cambio, pero Dios ve que su corazón está inclinado al Y bien, primo. no Entonces, dice salvo por obra, porque nada de lo sí, que nosotros hacemos en esta tierra nos da salvación. sí, Lo que nos da la salvación es la fe en Jesús, conocer la palabra y claro, y hacer el bien, porque imagínate, si tenemos un par de dinero en nuestra cartera y vemos a alguien con enfermo hambre, ¿verdad? o con hambre y no vamos en ayuda de ellos, porque dijo Jesucristo, estuve enfermo y me visitaste, tuve desnudo y me vestiste. Entonces el mismo Jesús nos está dando las pautas de qué debe hacer un cristiano. Creer, tener la fe de Jesús, guardar los mandamientos y hacer el bien. Sí, sí. Amén. Entonces, es muy importante. Entonces, vamos a tener por hoy la última escritura que vamos a leer, que la vas a tener en tu hermano René, que es Romanos 5, hermano René, del 15 al 18, por favor. Sí, hermano.
Pero con el don no sucede como con la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del hombre Jesucristo. Y con el don nos sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de un solo pecado, resultando en condenación, pero el don surgió de muchas transgresiones, resultando en justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Claro, Ah, claro. Entonces, Dios, en resumen, bueno, Dios nos ha dado libre albedrío, pero nosotros deseamos eh, ser personas medidas, personas que entendamos cuáles son los mandatos que Dios quiere que apliquemos, ¿verdad? Y que vivamos. No solamente nosotros saber esos mandatos que Dios nos ha dejado y esas enseñanzas que el Señor nos ha dejado en la Santa Biblia, sino aplicarlas en nuestro día de vivir. Yo no me canso de decirle y repetirle lo mismo a ustedes, porque es que es importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Nosotros no somos salvos por ninguna obra, pero sí debemos ser ejemplos delante de los demás. Nosotros como cristianos, que seamos luz, no una tiniebla, ¿verdad? Que cuando una persona lo vea por ahí, oh, mira, no porque usted quiere que la gente lo reconozca, pero que usted sea un ejemplo, ¿verdad? Para los demás en todo lo que hacemos, ¿verdad? Demostrando primeramente que usted es un fiel servidor del Señor, pero que usted también sigue los mandamientos que Dios nos ha dejado, que dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, de la misma manera que, como dice el hermano René, el pecado entró por Adán, bueno, Dios entregó a su Hijo Jesucristo, que por misericordia nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Entonces, somos salvos por la gracia del Señor, ¿verdad? Eh, Recuerdo lo que dice en Romanos, no me acuerdo exactamente, pero que porque, somos salvos por gracia, nosotros vamos a seguir pecando. No, 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 de ninguna manera, ¿verdad que no? Porque entonces, vamos, ¿en qué estamos, verdad? ¿Por qué usted no nos muda un poquito más, hermana, de eso, hermana Marisol? De que aunque estemos viviendo no bajo la gracia de Dios, debemos tener cuidado que nosotros no nos equivoquemos, porque muchas personas dicen, oh, pero yo estoy bajo la gracia, es decir, no importa lo que yo haga, No, no. bueno, es muchas las personas, iglesias que han predicado y siguen predicando, salvo siempre salvo. ¿Qué significa esto? Oh, dice la palabra de Dios, arrepentido y convertido, ¿verdad? Eh, Entonces, tú te arrepientes de lo que has hecho y te convierte a Cristo Jesús. Pero ahí empieza el ministerio de la santificación. ¿Qué significa el ministerio de la santificación? Que diariamente somos pecadores todos, todos. Es decir, desde que nos hemos acostado hasta en nuestro sueño estamos pecando. Pero ¿qué pasa? Que con ese ministerio de la santificación, Dios nos da la oportunidad de ser salvo. ¿Qué debemos hacer? Soy pecador. Tú te encierras no a ningún hombre ni a nadie, sino en tu habitación. Digo la habitación o el lugar donde tú oras, porque todo el mundo tiene un lugarcito especial donde lo usa para orar. Y tú hablas con el Padre Celestial y le dices, mira Señor, yo sé que he pecado porque hablé mal de fulana, la herí, hice un enojo hoy
Y dice la palabra de Dios, un ejemplo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí. Si tú vas ante el Padre Celestial con un corazón, recuerda que a Dios tú no puedes engañarlo. Tú no puedes venirle a un hombre y decirle, he pecado, he hecho esto, esto, esto. No, a Dios que ese corazón lo conoce. Él sabe lo que es, qué es lo que tú le estás diciendo y si está arrepentido. Entonces, la forma de nosotros buscar y hacer que este ministerio de la santificación diariamente se lleve a cabo es, terminaste tu día. Bueno, pues vamos a orarle, vamos a hablar con el Señor. Señor, mira, yo sé, gracias por el día que me diste, gracias por pude hacer esto, esto, esto. Porque cuando nos juntamos con un amigo o con una amiga, nosotros conversamos bastante, ¿verdad? Pues tenemos que hacer de Dios y de Jesús nuestros amigos y contarle y entender y reconocer, porque eso es lo que el Padre quiere, reconocer, miren. A mí me pasó algo los otros días, le voy a poner este pequeño ejemplo. Yo tenía una persona que iba a mi hogar a hacer algunos servicios de limpieza y de buena primera ella decía que era cristiana. Dejó de ir y ella como parece que le dio vergüenza, yo fui a un lugar y la encontré y ella no me habló. Y yo me sentí mal porque nos tratábamos y hermana para acá y hermana. Pero entonces, oigan cómo es la vida. Yo hice el comentario, ay, pero de una persona que trabaja conmigo. Y dije, mira, me encontré con fulana y no hizo esto. Y me hizo esto, no me saludó. Y saben que esa persona no está de lleno en la iglesia. ¿Y saben lo que me dijo? Pero usted sabe que la palabra de Dios dice que si tu hermano tiene algo contra ti, Sí. deja la ofrenda frente al altar y ponte en paz con él. Sí. Pues ¿sabe lo que yo hice? Oigan cómo Dios me habló por medio a esa persona Sí. que no está congregándose en ninguna iglesia. Ya Dios me habló, yo al otro día y cuando me hinqué para orar, ¿cuál fue la primera persona que Dios puso en mi mente? Sí. ¿Y cuál familia? La de esa señora. ¿Y sabe lo que hice yo? Cogí mi teléfono y esa oración que el Espíritu Santo puso en mi boca y en mi mente para ella, yo se la envié. Y ella me puso un amén. Pues cuando me volví a encontrar con ella, me trató, yo la traté con mucho amor y ella me trató con mucho amor. Eso es tener a Jesús en cosas simples. Porque si yo me hubiese quedado con la molestia de que ella y entonces no escucho el mensaje que el Espíritu Santo me mandó por medio de la persona y pues eso se queda ahí, se va a una cadena. Yo estoy arrastrando ese pecado de que comenzó en ella tal vez por su ignorancia, pero en mí peor porque yo soy una persona estudiada, estudiosa de universidad, pero también de la Biblia. Conozco un poco. Amén. Entonces, oigan una cosa, no quiero dejar de decirle, cuando el pecado es por conciencia, es mucho mayor que el pecado por ignorancia. ¿Cuál es el pecado por conciencia? Todos nosotros, creo, la gran mayoría, conocemos de las escrituras y conocemos de la palabra, conocemos lo que al Padre le desagrada y qué le agrada. Entonces, un ejemplo, el hermano Rafael, que conoce la palabra, si sabe de algo que a Dios le desagrada y él lo hace y lo deja así, él está pecando por conciencia. Su pecado va a ser mayor. Pero si usted se encuentra con un señor por ahí que nunca le han hablado de la palabra de Dios y él peca, su pecado va a ser menor ante Dios porque él no conocía la palabra. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Un corazón primero limpio, dejar que el Espíritu Santo, que Jesús trabaje en nosotros, que el Padre Celestial nos ilumine con su luz y dejar que ese amor que tiene el Padre Celestial y Jesucristo para nosotros nos llene. Entonces, cuando vivimos esa vida en amor, en paz y en armonía, todo pasa. Y no es que no tenemos pruebas, la tenemos, pero es diferente cuando tú tienes al Padre Celestial. Además, cuando el amor de Dios está en tu corazón, tú dices, yo tengo mi corazón limpio. Y ustedes saben lo maravilloso que es poder decir, Señor, yo estoy lista cuando tú quieras, aunque no tenga una enfermedad de muerte. Eso es entender
que Dios ha hecho su obra y la sigue haciendo en Mira, nosotros. yo voy para cerrar y pedirle a ver si nuestra hermana Ana no hace una oración, ¿verdad? No honra con eso pero quiero decir algo con respecto a lo que dijo la hermana Marisol, porque es algo muy importante, ¿verdad? Si ustedes lo que leen lo que dice Primera de Timoteo 1:13, lo que escribió aquí nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Porque él perseguía a los cristianos antes, pero ¿qué dijo él? Bueno, que él era qué, lo hacía ¿por qué? Ignorancia, ¿verdad? Mire lo que dice él aquí para que ustedes vean lo que te dice. Mire, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, está hablando el hermano Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, hay una gran diferencia, hermana Marisol, cuando usted peca porque usted no tiene los conocimientos necesarios, que cuando usted peca y lo hace porque dice aquí, pero dice el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Es decir, Cristo tuvo misericordia de Pablo porque él lo hizo por ignorancia. Y déjeme decirle, hermano Rafael, el mismo Pablo escribió que dice, ay de aquel que comiendo alimento sólido vuelve a la leche. Es decir, este alimento que es la Biblia, ya tú lo conoces. Entonces, que tú, el niño que toma leche, nosotros los adultos quizá, pero el niño ¿con qué se alimenta cuando nace? Con su biberón y su leche, ¿verdad? Nosotros que somos adultos nos alimentamos con alimentos sólidos. Y mire cómo dice, hay de aquel que comiendo alimentos sólidos vuelve a la leche. Es decir, tú conoces la palabra y la violentaste, ay de ti, porque los ayes que establece la Biblia se cumplen en toda su parte. Amén, amén. Bueno, yo quiero que ustedes se graben esto, ¿verdad? Que el estudio de hoy es titulado El plan de Dios, su mejor regalo, porque vamos a tener una segunda parte, porque esto está súper interesante, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho. Entonces, hermana Ana, ¿usted se atreve a llevarnos en oración para cerrar Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Llegué un poquito noches. tarde, quería entrar temprano, pero el plan de Dios es perfecto. Amén, amén. En estos momentos te doy gracias, Señor, por este regalo maravilloso que nos está dando en estos momentos. Gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia. Gracias. Sabemos que tú estás en cada corazón y que cada persona que está aquí está conectada a otras personas que no están presentes, pero que de una forma muy especial voy a pedir una intersección por un miembro de la familia que está enfermito. Y Amén. sabemos que por fe el Señor está visitando ese hogar en estos momentos, ya que Él es Amén. un Dios de misericordia. Dios es perfecto y va a llegar en su debido momento. Gracias, Señor, pensé que no era tan merecedora de un regalo tan maravilloso como en el que en estos momentos estoy recibiendo, de estar rodeada de tanto amor. Ese mensaje que recibí hoy, Marisol, por medio a ti, tratas a tu hermano como tú quieres que te traten. Cuando estuviste en ese lugar y estaba orando por esa persona, y esa persona estuvo ahí presente, a ti también te hubiera gustado que te hicieran lo mismo, ¿verdad? Entonces debemos tratar a las personas como realmente nosotros queremos que nos traten, con amor, con delicadeza, como lo hace el Señor. Y en estos momentos vamos a pedir al Espíritu Santo que se derrame por cada uno de nuestros corazones, que irradie su luz de misericordia, de amor. Y vamos a recibir la bendición que el ministro Rafael Tobar nos va a dar la bendición. Antes del hermano dar la bendición, yo quiero orar por esa persona que tú estás pidiendo, porque cuando el Espíritu Santo manda, usted tiene que obedecer. Amado Dios que habita en las alturas de los cielos, bendito y alabado, ensalzado y engrandecido Yahweh de los ejércitos, sea su Amén. nombre por siempre.
Padre de la gloria, oh Santo de Israel, usted conoce las dolencias de todo y cada uno de nosotros, de nuestros familiares, amigos, allegados, conocidos, Padre Santo. Que aquella persona que están afectada de algún problema de salud y especialmente esa petición de Ana en su corazón, Padre, yo te pido una unción especial. Aleluya. Hay Aleluya, poder en ti. Padre, que tú Señor. unja con el Espíritu Santo, con el aceite Amén. divino y el ungüento de la unción, esas personas que están enfermas. Yo te lo pido por mi amiga y hermana, también Julia Rodríguez, quien Amén. tiene ese problema de cáncer, Padre. Y de todos nosotros que tú eres que conoce que hay en nuestro cuerpo, que tú alcances a nuestros familiares bajo cobertura Amén. divina y que tú eleves nuestro pensamiento hasta el trono de la gracia. Que nos dé una Amén. noche de paz, Amén, de tranquilidad y de armonía. En el nombre de amén, Jesús. Amén. Amén. amén, Amén. Hace más Amén. de unos 2500 años que Jesucristo nos dejó esta palabra. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo No no la os doy, la no doy la como doy, el mundo la no da. la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Paz Amén. a vosotros, amados hermanos. Amén. Dios los Amén. Paz. amén. bendiga Amén. Paz. grandemente. Un abrazo. Lo espero el próximo miércoles para que estén con nosotros No de me nuevo. siento. Que el Señor lo bendiga grandemente a ustedes y a cada uno de sus hogares.